más seducido, Señor, ¿en qué tono era? Buen día, hermanos y hermanas. Reciban ustedes un fraternal abrazo en Cristo. Juntos, en este segundo domingo de Cuaresma, vamos a celebrar el gran encuentro de amor y de comunión con el Señor. Permitamos que este encuentro transforme nuestras vidas para así poder sentirnos verdaderamente uno con Cristo y con los demás. Iniciemos nuestra celebración con el canto de entrada. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Sufren los hombres, mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su pan. Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad. Sufren los hombres, mis hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzarán otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento de gracia, momento de salvación, al participar del misterio pascual de Cristo. Todo el amor de Dios entregado en el resucitado para nosotros. Oramos por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización en este año de fe creativa. Oramos por el camino de la sinodalidad para que vayamos juntos en la misma dirección. Oramos en acción de gracias a San José, de una familia, acción de gracias a la Virgen de Guadalupe. Oramos por nuestros hermanos difuntos, Dolores Raquel Ponce de Del Valle, Eva Amador, Francisco Álvarez Alvarado, María del Carmen Fuentes Robles, 13 meses. Oramos por nuestra acción significativa de hoy, donde los jóvenes oran en sinodalidad. Ante todo, pues reconozcamos que hemos fallado muchas veces porque nos negamos a seguir el camino luminoso de la palabra y más bien queremos seguir siempre nuestra propia voluntad. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a elegir, volver a empezar desde Cristo para una vida según su corazón. Por las veces que no nos abrimos a la fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque no hemos creído que tú nos has salvado. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque nos llamas a seguir dando la vida como tú y no lo hemos hecho. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia,
perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo, tu vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Dios no quiere ni necesita nuestros sacrificios. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros y que no seamos sordos a su voz. Hoy se nos invita a ir a la montaña y dejar hablar a Dios. Escuchémosle. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Yo veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio. E invocaré tu nombre. Siempre confiaré
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de tu templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no vas a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no pudo dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Celebramos este segundo domingo de Cuaresma y vamos avanzando en este camino cuaresmal que es preparación a la Pascua, donde todos debemos resucitar. Es un camino para volver, para pasar de la muerte a la vida, del desamor al amor. Es un tiempo para recordar quiénes somos, que somos de naturaleza divina, para recordar quién es Dios, es nuestro Padre de todos, y por lo tanto todos somos hermanos y hermanas, y para recordar cómo debemos vivir. Y para ello no tenemos otro camino que confiar en Dios. Por eso cuando cantamos el Salmo 115, ojalá lo hayamos hecho con el corazón y decir siempre, no un momento, no un día, siempre confiaré en el Señor. Aun cuando esté abrumado por las desgracias, aun cuando mis ojos ya no vean, siempre confiar en el Señor, porque es desde Él que podemos comprender la verdad y ser auténticamente libres. Y por eso los textos de hoy vienen a encaminarnos hacia esa verdad, hacia esa vida, hacia ese camino. De allí porque en este libro de Génesis 22, 1 en adelante, dice el texto que Dios le puso una prueba a Abraham. Pero hoy sabemos nosotros que Dios no pone pruebas. Como dice Santiago 1:13, cuando alguien experimente la prueba, nunca diga que Dios lo está probando, porque ni Dios prueba a nadie, ni necesita ser probado por nadie, porque Él lo sabe todo. Por lo tanto, aquí hay que entender dos mensajes en este texto. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que le dé en sacrificio a su único hijo, a Isaac. Y hay que entender el contexto. Dios ha hecho alianza con Abraham, le dice que va a tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y le ha nacido el hijo, en el cual Abraham puede poner todas sus esperanzas, como cualquiera de nosotros que ponemos las esperanzas en personas, las esperanzas en cuentas bancarias, en una profesión, en un hombre, una mujer, en hijos o en mil cosas. Es una tentación humana poner nuestra esperanza de dicha, de felicidad en otros u otras. Y por eso le pide a su hijo. No es porque quería matar o quería que le mataran a Isaac para él, sino que quería que Abraham descubriera que su confianza no está en Isaac, está en el Dios que le dio a Isaac como hijo. Y eso es lo que hace. Llegan al lugar señalado, Abraham levantó el altar, acomodó la leña, ató a su hijo. Cuando saca el cuchillo para degollarlo, tenía que degollarlo, el ángel del Señor le dijo: Abraham, Abraham. Él le dijo: aquí estoy.
y le dijo: no descargues tu mano contra tu hijo. Es Dios el que está llamando siempre y nos llama a todos para que descubramos que Él es el Dios verdadero y único en quien hemos de confiar. Todo lo demás es añadidura: los hijos, el dinero, la profesión, hasta la salud es solo añadidura. Tenemos que aprender a confiar solo en el Señor y siempre, eternamente. Y cuando Abraham ha mostrado su confianza, que no le negó darle el hijo, entonces Dios le dijo: yo no quiero sacrificios, yo no quiero sacrificio humano. Y esta es la segunda parte, porque en torno a Israel siempre hubo pueblos que hacían sacrificios humanos, sacrificio de los hijos o de las hijas, y se le hacía sobre todo a Moloch, este dios que estaba vigente en Israel, en su alrededor, y otros más. Por lo tanto, el rechazo de Dios a aceptar a Isaac como sacrificio también está diciendo que el Dios único y verdadero no quiere sacrificios, ni de personas, y luego va a decir el profeta Oseas, ni de animales tampoco, a pesar de que se siguió haciendo el sacrificio de animales, porque va a decir el profeta: misericordia quiero y no sacrificios, amor en lugar de holocaustos. Muchos tal vez estén pensando en hacer sacrificios en Semana Santa o desde antes: aguantar hambre, ayunar, caminar lejos, caminar de rodillas, lo que quiera. Pues eso no es lo que Dios quiere. Misericordia quiero. Lo que quiere es que tengamos misericordia en nuestras casas, en nuestra relación personal, con quien nos encontremos. Amor en vez de holocausto, que tengamos amor. En esta Cuaresma, si aprendemos a tener misericordia, compasión del otro y amor al otro, hemos hecho la perfecta Cuaresma. Pero no podemos ser misericordiosos con el otro y amar al otro si primero no nos amamos a nosotros mismos. Y si primero no somos misericordiosos, compasivos con nosotros mismos. Y este es un proceso que hay que hacer, porque nos hemos acostumbrado a siempre latigarnos, a siempre autoflagelarnos, a autocastigarnos por lo que hicimos, por lo que fallamos, por lo que nos equivocamos. Y fíjense que los animales, basta una vez cuando se equivocan para aprender la lección. Y basta una vez lo que pasó y no quedan revolviendo lo que les pasó. Solo el ser humano es capaz de fallar, de, como dice San Agustín, en el error, en el pecado está la pena, de sufrir el error, y a pesar de eso todavía sigue machacándose. Y yo que me hice, y yo que fallé, y yo que me equivoqué, y para más aliviar, muchas veces la familia también te lo recuerda: hiciste esto y tú quisiste lo otro. Tener compasión con uno mismo, entenderme que sí soy espíritu encarnado, soy de naturaleza divina ciertamente, pero estoy en una vasija de barro. Es una vasija de barro, el cuerpo, los sentidos, todo es parte de una vasija de barro. Cuando yo me entienda a mí mismo, cuando sea compasivo y amoroso conmigo mismo, podré serlo con los demás. Nunca podré ser compasivo y amoroso con otra persona si primero no lo soy conmigo mismo. Este es el camino de Abraham: confiar siempre en Dios. El que confía siempre en Dios, evidentemente que es amoroso consigo mismo y compasivo, porque ha entrado en el mundo del amor de Dios, en el encuentro del Dios verdadero. Y cuando eso pasa, dice el Señor: yo te bendeciré
te multiplicaré y serás bendición para todos los pueblos. Ese es el camino cuaresmal. Aprender quién soy bendición de Dios. Todos lo somos. Somos de raza divina. Creerlo, abandonarnos en Dios, asumirlo y comenzar a dar al mundo su luz. Tal como lo dice la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, encontramos también un motivo para seguir confiando en Dios. Hermanos, si Dios está con nosotros, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? Nada, ¿ve? Nada puede estar contra nosotros. Dice, ¿acaso Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, Él nos acusará? Jesucristo que murió y resucitó y está a la derecha de Dios. Por tanto, nuestra fe en esta cuaresma es de confianza absoluta. Dios está con nosotros. Nada ni nadie puede estar contra nosotros. Y la enfermedad eso es parte de la vida. Eso no es que Dios las manda o no. Eso es parte de la vida. Dios siempre está con nosotros y podemos confiar que Él está a nuestro favor. Y para vivir más profundamente esta confianza, es estar seguros de Él, es escucharles como Abraham y decir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces vemos a Marcos capítulo 9 del 2 al 10, cuando Jesús dice, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Este texto hay que verlo en un contexto más amplio. ¿Por qué? Porque hay que recordar que antes de eso Jesús le había comunicado a sus discípulos que Él iba a morir, que lo iban a matar, iba a dar la vida y que después resucitaría. Los discípulos se oponen. Pedro es la figura de la iglesia y se opone y dice, no te puede pasar esto, Señor. ¿Por qué? Porque el Mesías de Israel, el Mesías esperado, venía ante todo a liberar al pueblo de la esclavitud que vivía en ese momento, que es romana. Anteriormente pues griega y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que va a liberarnos pero va a morir? No puede ser. Y Pedro trata de quitarle la idea a Jesús, pero es porque no entienden nada. Entonces, esto que ocurre hoy es para demostrar que el camino que Jesús ha elegido, el de dar la vida, es el correcto. Eso sigue pasando hoy. La mayoría de la gente cree que la vida es gozar, no esforzarse, no gastarse. ¿Para qué? ¿Para qué visitar los sectores? ¿Para qué ser responsable de sector? ¿Para qué asolearme visitando las casas? ¿Para qué? Mejor estar cómodo en casa, bajo sombra, pues estar bien. Es una tendencia humana. Es lo que tenían los discípulos y todo Israel, ser liberados de aquí, de lo político, social, material, versus lo que Jesús ha prometido. Yo voy a dar la vida. Yo voy a dar la vida. No queremos dar la vida. A ver, que necesitamos catequistas. ¿Ve? Necesitamos gente que trabaje con los sectores para evangelizar. No queremos dar la vida. Es lo mismo. Es que el evangelio se vive hoy. Y dice el texto que Jesús subió al monte. El monte hace referencia al encuentro con Dios. En la cosmogonía hebrea, en la manera de ver el cosmos, los hebreos pensaban que entre más alto era el lugar, más cerca estaba de Dios. Porque si Dios estaba en el cielo,
que era una cúpula física donde Dios estaba sentado. Entre más cerca se estaba por una montaña, más cerca se estaba de Dios. Entonces va al monte, como fue Moisés también, al Sinaí. Y allí dice, se transfiguró. Trans significa cambio, transporte, transporte es cambiar de lugar, transporte, ¿ve? Entonces transfigura es cambiar de figura. Pero es que no solo Jesús había cambiado de figura. Moisés, cuando bajaba del Sinaí o cuando salía de la tienda, salía todo brillante, el rostro. Pero como para los evangelistas, Jesús es el nuevo Moisés y definitivo. Él no solo viene con el rostro brillante, sino que todo está brillante, todo. Y dice, con un brillo que ningún ser humano puede lograr en este mundo. Y ese brillo que muestra es el brillo de la divinidad. En el mundo hebreo, el brillo, la luz, el fuego, lo blanco incluso, es símbolo de la divinidad. Jesús está mostrando su ser divino, su divinidad, en un color, en el blanco. Por eso los bautizados, cuando salen o salían de la fuente bautismal, se les vestía de blanco, para que ellos recordaran también su divinidad, hijos e hijas de Dios. Y recordando su divinidad o nuestra divinidad, podamos vivir divinamente, es decir, vivir con el brillo del amor, ese brillo del rostro que habla aquí de manera muy blanca, brillante, más que el sol. En realidad es el brillo del amor en nosotros, que cuando nos hemos encontrado con la verdad de Dios, con Jesús, brillamos, y de una manera muy normal. Una mirada compasiva, una mirada amorosa, una mirada de perdón, una sonrisa, un buenos días, simple, brillar de amor. Es esto, ¿no? Dice que además estaban con él Elías y Moisés, que son dos instituciones. Elías es símbolo del profetismo y Moisés es símbolo de la Torá, de la sabiduría de la ley. En este texto nada más dice que estaban ahí conversando, pero en el texto paralelo dice que estaban conversando del modo en que iba a morir Jesús. Y eso tiene un sentido, es que Elías y Moisés, la Torá y los profetas, los Neviín, atestiguan que el camino que Jesús ha elegido, el de dar la vida, es el camino verdadero, no el que los discípulos piensan, el de guardarse la vida. El camino verdadero de la vida es dar la vida, y dar la vida por los demás. Es lo que estamos haciendo hoy. Estamos en Eucaristía. Jesús se está dando en la palabra, en la comunidad, y ahora en la Eucaristía por nosotros. Se está dando, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿ve? Derramada, entregado por ustedes. Y hagan lo mismo que yo. Hagan esto como memorial mío. Hagan lo mismo, no solamente aquí en el altar, sino en la vida. Lo que decía San Alberto Hurtado, que es lo que todos deberíamos decir: la Eucaristía es mi vida. La Eucaristía para mí es mi vida, y mi vida una Eucaristía continuada. ¿Qué es la Eucaristía? Acción de gracias. ¿Qué es la Eucaristía? Amor entregado. Entonces él podría decir, para mí la acción de gracias, el amor entregado es mi vida, y mi vida un continuo amor entregado a los demás. Ese es el sentido. Ellos están aprobando lo que Jesús ha propuesto. Pero no solo eso. Pedro, en nombre de la iglesia: maestro, y qué gusto sentimos estar aquí.
a la sombrita, ¿para qué ir allá al sol? Qué gusto es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice el comentarista, Pedro no sabía lo que decía, porque estaban llenos de miedo. Cuando uno está lleno de miedo, no sabe lo que dice. Cuando vive una vida llena de miedo, miedo a darse, miedo a servir, uno no sabe lo que dice. Uno dice lo que le conviene decir, pero no sabe lo que dice. Y entonces dice, en ese momento se formó una nube que los cubrió con su sombra. Esto recuerda la nube del Éxodo, que se posaba sobre la tienda de la alianza, sobre la tienda del encuentro, y que caminaba después con el pueblo. Es la nube que es símbolo de Dios, porque si la nube está en el cielo y Dios está en el cielo, la nube es símbolo de Dios. Entonces la nube se posó y de ahí salió una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. Aunque muchas veces parezca ilógico lo que Jesús nos diga. Por ejemplo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen de esta semana, perdona 70 veces 7. Aunque parece ilógico, este es mi hijo amado, escúchenlo. A él tenemos que escuchar si queremos tener vida abundante, vida verdadera, vida dichosa. Dice, y en ese momento ellos miraron alrededor y no vieron sino a Jesús. Era la experiencia mística. La experiencia mística es una experiencia personal. No es una experiencia que se da objetiva en un lugar. Es una experiencia del que la tiene. Punto. La experiencia mística se da en un instante y yo no debo pretender quedarme allí. Ay, como que ser rico se sintió estar en el Santísimo un día o estar en oración en la casa. Ahora yo quiero que todos los días sea igual. No quedarme en esa experiencia. Habrán nuevas experiencias, distintas experiencias. Y lo importante, dice, es creer y abandonarnos en esa experiencia y luego salir. Dice, en ese momento, cuando bajaban de la montaña, no se quedaron en la montaña, no se quedaron en una meditación perpetua, un estar gozoso perpetuo. No, hay que bajar a la vida. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no le contaran a nadie. ¿Por qué le mandó que no le contaran a nadie? Porque no entendían nada. Y cuando uno cuenta lo que no entiende, lo cuenta mal. Cuando usted habla de Dios, cuando hablamos de Dios y no entiendo lo entendible de lo revelado de Dios en Cristo, hablo mal de Dios. Entonces le decimos a la gente, lo que pasa es que Dios te está mandando esa es una prueba que Dios te manda. Dios te mandó esa enfermedad, es una prueba. Estás hablando mal de Dios, estás maldiciendo, porque no entiendes. No, por ahí decía que no, hay que leer la Biblia en su contexto total. Se dijo una cosa, pero yo les digo otra, dice Jesús. Y hay que seguir siempre lo que Jesús dice. En la palabra no se puede leer nunca la palabra sin Jesús. Cuando leemos toda la palabra con Jesús, siempre estamos mirando, eso dice, pero yo les digo. Si la palabra dice algo que está de acuerdo con lo que Jesús dijo, enseñó, perfecto. Si no lo dice, si dice algo contrario, hay que seguir lo que Jesús dice, porque es el Hijo a quien hay que escuchar. Y finalmente dice, ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí eso de resucitar de entre los muertos. Es decir, no entendían nada. Ellos no entendían. Nosotros a veces pensamos que en ese momento la gente entendía, no entendían nada. Como muchos hoy aquí, puede que no entiendan nada tampoco, por distintos motivos. Porque no he leído, porque no he orado, porque no he hecho experiencia con Jesús. Porque si he hecho experiencia con Jesús, la vida se ilumina. Quien se encuentra con Jesús, la vida se vuelve alegría, belleza, aun cuando haya situaciones duras. Porque el que se encuentra con Jesús
descubre que todo es pasajero, que la muerte no existe, que ha sido vencida por Jesús mismo, y que lo que llamamos muerte es solo evolución, cambio, nada más. Es paso a otro estado de vida, nada más. Pero cuando he tenido esa experiencia con Jesús, yo vivo según el mundo. La tristeza, el miedo y todo lo demás, el odio, el resentimiento, todo lo demás. Entonces, en esta cuaresma, en este segundo domingo, estamos llamados también a transfigurarnos, a cambiar de figura. ¿Qué significa? Yo me veía en una figura. Ahora debo aprender a ver mi figura verdadera, la divina. Somos hijos e hijas de Dios, amados, elegidos, consagrados desde antes de la creación del mundo. Entonces, entender eso, creerle a Dios y abandonarme en Él totalmente, creer, confiar en Él eternamente. Y si confiamos así, la vida se vuelve otra cosa. Cambiará nuestro mundo, porque he cambiado mi mente, mi corazón, desde la fe en Dios. Y para el que tiene fe en Dios, como sabe que no hay nada en contra de él, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no hay enemigos, no hay pruebas, no hay problemas. Para el que no tiene fe hay problemas. Para el que tiene fe hay oportunidades para crecer, oportunidades para ser cada vez más Jesús. Entonces que hoy pues nosotros podamos guardar esta palabra y vivirla de corazón, confiando totalmente en Él. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con el credo de nuestra fe. Haremos el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por mi gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debe juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y digamos: Señor Jesús, enséñanos a vivir y amar como tú. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y a amar como tú. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y a amar como tú. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y a amar como tú. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir y a amar como tú. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y compasión en nosotros.
momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que juntos y alegres celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen nuestro cuerpo y nuestra mente de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo santo redimido por ti. Atiendo de su súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Dolores Raquel Ponce de del Valle, Eva Amador, Francisco Álvarez Alvarado, María del Carmen Fuentes Robles. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Cristo y en Cristo. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oímos una gran noticia. Podemos confiar absolutamente en Dios porque Él está a nuestro favor y podemos seguir así lo que Jesús nos dice, su llamada al amor. Solo así transformaremos la iglesia, el mundo, hacia la sinodalidad, juntos con Cristo, sabiéndonos su cuerpo santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, dense un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, y danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Él nos quita el pecado del mundo, el que nos llama a transfigurarnos en su amor. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme.
vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que yo tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que yo tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Oración por el sínodo de la sinodalidad. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo. Hermosa pero muda. Con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro. Para que en la experiencia sinodal. Para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por
el desencanto. No nos dejemos abrumar por el desencanto. No diluyamos la profecía. No diluyamos la profecía. No terminemos por reducirlo todo. No terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. a discusiones estériles. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu de amor. Dispón nuestros corazones a la escucha. Dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad. Ven Espíritu de santidad. Renueva al santo pueblo de Dios. Renueva al santo pueblo de Dios. Ven Espíritu creador. Ven Espíritu creador. Renueva la faz de la tierra. Renueva la faz de la tierra. Amén. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento para los avisos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. A los chicos, a los jóvenes, bienvenidos. Hoy ustedes son los grandes protagonistas. Hoy, en el marco de la acción significativa de este mes de febrero, ustedes son los grandes protagonistas, son los que van a vivir esta jornada juvenil de oración, practicando la conversación en el Espíritu. Tan pronto termine la Eucaristía, les esperamos a todos los jóvenes de 13 años en adelante. Nos vamos a hacer aquí en el Parque Bolívar, en un espacio de oración donde ustedes, a través del Espíritu Santo, van a ser llamados y convocados a hacer esa luz en nuestra sociedad, a transformarla, a vivir como el Espíritu Santo desea que vivamos. Es necesario reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en nuestra comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Ustedes, chicos, son no el futuro, son el ahora, el presente, y son ustedes los llamados a llevar esa luz donde quiera que vayan. Así que les esperamos cordialmente tan pronto termine la misa. Gracias. Recordamos que el martes inicia la formación bíblico existencial. Después de misa, de 5 a las 6:30, inicia, pues vamos a estudiar el Evangelio de Mateo en este año de fe creativa. También que están abiertas las inscripciones para primera comunión, confirmación, discipulitos y sacramentos de adultos, ya sea bautizo, ya sea comunión y confirmación de adultos mayores de 18 años. También tenemos el sobre cuaresmal para los que no lo han recibido. Aquí van a estar en la puerta para recibir su sobre cuaresmal, y que lo recogemos el domingo de Ramos. Es para ayudar a los pobres y necesitados. A los de comunión y confirmación, recordarle que el cuarto paso es el próximo domingo. El cuarto paso es el próximo domingo, y que deben venir sus papás y en lo posible sus padrinos y madrinas de bautizo. Los que puedan, sí, claro, está en Panamá o está en otro lugar, claro, pero los que puedan tener sus madrinas y sus padrinos, porque se les va a hacer unas preguntas a ellos en ese paso. Entonces, para que lo recuerden. También recordar que el viernes tendremos Via Crucis, estamos haciéndolo alrededor de el Parque de Bolívar, Simón Bolívar, para que participemos. El Señor esté con ustedes. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu Hijo, que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a transfigurarnos en el amor para llegar al mundo llenos de alegría
Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Tengan feliz domingo y buena semana. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.